El Evangelio del domingo, continuación de los evangelios de los domingos anteriores, es una auténtica joya. Contiene 3 enseñanzas de Jesús, 3 que nos hacen reflexionar, cada una de ellas introducidas por una brevísima parábola, y forma parte de lo que se ha venido en llamar el sermón de la llanura, porque Jesús, después de bajar del monte, encontrándose con la multitud que allí lo esperaba, se dispuso a enseñar su palabra. Es semejante, o por decirlo así, paralelo a lo que en el Evangelio de San Mateo se llamaba el Sermón de la Montaña, curiosamente. Y el contenido es prácticamente muy semejante. Comenzó hace ya 2 domingos, lo estuvimos contemplando, con las bienaventuranzas. San Lucas nos presenta 4 bienaventuranzas y 4 antítesis de las bienaventuranzas. El domingo pasado continuó en ese mismo sermón, en ese mismo discurso, Jesús hablando de lo que es el centro de la vida cristiana, con aquella expresión: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y allí nos hablaba Jesús hasta dónde tiene que llegar la misericordia del cristiano, ¿no? Y nos hacía ver que es una misericordia que no tiene límites. Y hoy, o en este domingo mejor dicho, pues es una tercera parte de este sermón que recoge algunas enseñanzas del mismo Jesús. Comienza este breve pasaje del Evangelio, que está en el capítulo 6, diciendo: les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los 2 en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro? Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Estas expresiones en el Evangelio de San Mateo, en cambio, van dirigidas por parte de Jesús a los fariseos. En cambio, San Lucas las presenta dirigidas a la comunidad. Por eso la insistencia con la que aquí en el Evangelio habla de el hermano, ¿no? Porque se está refiriendo claramente a la comunidad cristiana, en la que somos hermanos por la fe. Y los ciegos y guías ciegos de ciegos son una expresión que Jesús utiliza en San Mateo para dirigirse a los fariseos. En cambio, aquí también San Lucas la dirige a los cristianos. Es una enseñanza de Jesús dirigida a la comunidad cristiana, a nosotros, a sus discípulos. Y vamos a verlas. Está construida toda esta frase, como hemos podido ver, en forma de unas parábolas, unos ejemplos muy sencillos. O mejor dicho, situaciones de la vida, situaciones normales que podemos entender y que nos sirven de parábola. Y están construidas, lo habéis un poquito apreciado a lo mejor, en forma de antítesis, ¿no? La brizna en el ojo ajeno frente a la viga en el propio. El ciego que guía a otro ciego. El árbol bueno frente al árbol malo, ¿no? El discípulo frente al maestro.
Son como tres situaciones de la vida que a modo de ejemplo, expresadas de esta manera que es fácil de memorizarlas, fácil de retenerlas en la memoria, porque la predicación de Jesús, que era muy semejante a la predicación de los rabinos, en los que se utilizan una forma de hablar, unos ejemplos, una forma de expresar las ideas muy característica, para que fuera fácil de retener por parte de los oyentes, para que los que estaban escuchando se les quedara fácilmente en la memoria y en el corazón esas enseñanzas. Por eso utilizaba con mucha frecuencia Jesús estas antítesis, ¿no? Este poner una realidad enfrente de otra, a veces de manera bastante llamativa, ¿no? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Son expresiones muy fuertes, muy radicales, que ayudan a retener en la memoria fácilmente la enseñanza que Jesús quiere transmitir, ¿no? ¿Y cuál es la clave de todo? Pues la clave de todo se encuentra en esa expresión que ya vimos el domingo pasado. Ahí está el centro de todo, lo que da sentido a todas estas enseñanzas que hemos escuchado de Jesús. Y la frase es: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Por lo tanto, quien no enseña en la comunidad cristiana, quien no enseña ni vive la misericordia, es un guía ciego. Es un falso maestro. El que actúa de otra manera, sin misericordia, por ejemplo, criticando la maldad de los demás, sin ver la suya propia, es un hipócrita. Y por eso termina Jesús en el Evangelio haciendo ver la necesidad que tenemos de la pureza de corazón, ¿no? Igual, dice Jesús, con un ejemplo, también una parábola: del árbol bueno sale fruto bueno, del árbol malo no puede salir fruto malo. Por lo tanto, del corazón bueno del hombre salen acciones buenas. Por eso hay que purificar el corazón. Porque si el corazón es bueno, si está limpio, si está purificado, si es un corazón humilde, si no es arrogante, si no es soberbio, si no es envidioso, entonces ese corazón hará posible que se lleve una vida de bondad, de misericordia, de comprensión. En el fondo de estas reflexiones que Jesús nos ofrece en el Evangelio de hoy, de atención a los guías ciegos o a los falsos maestros o a los que ven la viga, mejor dicho, la paja en el ojo ajeno, pues en el fondo de todo lo que hay de estas actitudes es una pretensión de conocer, de enseñar y de vivir otros caminos de salvación diferentes al que Jesús nos ha enseñado. Es como pretender, en este caso, cada uno de nosotros, salvarnos de una manera diferente a la que Jesús nos ha enseñado, a la que Jesús ha llevado a cabo. La misericordia evita la presunción de criticar a los demás. La crítica debe realizarse solo hacia uno mismo, para conocer la propia maldad, esa viga en el ojo propio. Conocer así la misericordia de la que se carece y entonces llegar a poseer un corazón limpio. Empecemos por la primera parábola. Dice así Jesús: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿no caerán los dos en el hoyo? Ciego es el que no tiene luz en sus ojos. Solo la enseñanza de Jesús, su palabra, su mensaje, su vida, es la guía de nuestra vida, la luz de nuestra alma. Todo lo que no sea seguir a Jesús o enseñar las cosas de Jesús es oscuridad, es ceguera. Aunque pensemos que tenemos buen criterio, que conocemos ya suficientemente todo, que nosotros ya estamos superando ese nivel bajo en el que vive mucha gente. Jesús es la luz de nuestra alma y la enseñanza de Jesús sobre la misericordia es la verdadera guía, la que nos ilumina. El ciego, entonces, es aquel que no ha experimentado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es aquel que piensa que no le debe nada a Dios, que es bueno y por lo tanto Dios está contento. Y así pretende guiar a otros por los caminos de la justicia o de la misericordia o de la gracia o de la religión, porque se considera ya una persona experta. La ceguera fundamental es no considerarse necesitado de la misericordia del Padre. Esta es la ceguera fundamental. No necesito la misericordia del Padre, porque ya soy bueno. El Evangelio de San Juan dice, cuando Jesús achaca a los fariseos que son ciegos y guías de ciegos, en otro contexto, Jesús le responde a ellos, si fueras ciego no tendrías pecado, pero como dices, vemos, tu pecado permanece. Ciego es el discípulo que no ha experimentado la misericordia de Dios hacia él en Jesús. Esta es la mayor ceguera. El cristiano ha recibido la luz de Cristo en el bautismo. Hemos sido iluminados por Cristo. Su luz es la que nos ha abierto los ojos al mundo de la misericordia de Dios. Pero es posible que también lo olvidemos, lo descuidemos, no lo tengamos en cuenta. Y porque llevamos una vida más o menos buena, más o menos recta, pues ya nos consideramos mejores que otros. Y entonces viene Jesús y nos dice la segunda parábola. El discípulo no es más que el maestro. Y esta es muy buena. El discípulo no es más que el maestro. Hay una tentación muy grande en el ser humano que es la de no confiar en Dios y pretender salvarse a sí mismo, sin contar con Dios. De inventarse, de procurar descubrir nuevos caminos de salvación. Y la tentación de salvarse a sí mismo es la tentación de no aceptar la salvación como misericordia del Padre, que es lo que repite Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es posible que haya discípulos que quieran ser más que el Maestro y no sean capaces de perdonar, aunque saben
porque no saben lo que hacen. Y Jesús, que es el Maestro, el único Maestro, el verdadero Maestro, nos dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Jesús el que dice: yo tampoco te condeno. El Hijo de Dios no ha venido a condenar al mundo, sino a dar la vida en rescate por el mundo. Y puede haber cristianos que condenen, que juzgan, que marginan, porque piensan que son más que el Maestro. Las palabras de Jesús son muy duras, muy fuertes, muy exigentes, pero muy claras. El discípulo no es más que el Maestro. Y si el Maestro ha perdonado, el discípulo también. Y si el Maestro no ha condenado, el discípulo tampoco. Y entonces aquí viene cuando uno realmente piensa que efectivamente la misericordia es lo propio, es lo cristiano, es lo que Jesús ha enseñado, y entonces, como no ha experimentado la misericordia, no es capaz de ver la viga en su propio ojo. Y en cambio, con qué facilidad ve la paja en el ojo ajeno. Y esta es la tercera parábola. Si no eres capaz de ver lo que a ti te ciega, ¿cómo vas a ser capaz de quitarle la paja a tu hermano, la paja que lleva en el ojo? Y aquí se encuentra descrito por parte de Jesús la realidad de un falso maestro, porque repite exactamente lo que dijo Jesús, pero aplica el discurso, aplica estas palabras, aplica esta enseñanza a los demás, en lugar de a uno mismo. En lugar de juzgarse a sí mismo, la verdad de la misericordia se usa para juzgar a otros que carecen de ella. Este es un error y es una situación relativamente frecuente y común a todos. Juzgar a los demás y en cambio justificarse a sí mismo es un gran pecado. Y es una ceguera que impide conocer la propia maldad y conocer a Dios. Tampoco se puede conocer a Dios así. Cristo le pide a su discípulo, a nosotros, a cada uno de nosotros, que arrojemos la propia viga que nos ciega, que es esa, la que ha dicho antes, de creerse justo y no necesitado de misericordia. Entonces, solamente así es cuando se puede ayudar a quitarle al hermano la mota que tiene en su ojo. Y esto no se hace con una cirugía especial, ocular, complicada, sino simplemente cómo se le ayuda a que el otro no tenga esa mota en su ojo. Pues simplemente mirándolo con ojo bueno, comunicándole así una experiencia de misericordia, de bondad.
El otro, que tiene en su ojo una mota, una paja, algo que no está bien, el otro es perdonado por mí, como yo he sido perdonado por Dios. Y así le ayudo a experimentar la misericordia de Dios. Y entonces se salva. Porque ¿qué es lo que he hecho? En vez de mirarlo de manera castigadora y punitiva y juzgadora, la mirada con la que yo lo miro es la mirada que Dios tiene hacia mí y hacia Él. Se le pide al discípulo que aprenda a mirar a los demás con los ojos de Cristo. Porque son los únicos ojos que no tienen ningún impedimento, son los únicos ojos capaces de ver a las personas en su dignidad, en su grandeza y en su hermosura, a pesar de que puedan tener cosas desagradables y pecados. Porque si Dios no te hubiera mirado, si Cristo no te hubiera mirado con esta mirada de misericordia, tú también estarías perdido. Pero gracias a que Cristo te miró con misericordia, gracias a que Cristo tuvo compasión de ti y te comunicó su amor cuando no lo merecías, gracias a eso, tú puedes sentir en tu corazón la misericordia de Dios. Y ahora te toca a ti. Te toca a ti mirar a los demás con esa misericordia con la que fuiste mirado. Y no creerte justo y autosuficiente y no necesitado de Dios ni de su misericordia. Por lo tanto, aquí hay una paradoja muy grande, pero una paradoja salvadora. El pecado que yo descubro en mí será, en cierto modo, lo que me ayude a abrir mi corazón a la misericordia de Dios y así, experimentando la misericordia de Dios, podré ayudar a que los demás también la experimenten. Y entonces cerraré mi corazón a la crítica, a la murmuración, al juicio condenatorio, de tal manera que solamente se verá en los demás a hermanos míos amados inmensamente por Dios. Y este es el gran mensaje del Evangelio de este domingo. ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo los miras? ¿Qué ves en ellos? ¿Sus cosas desagradables, molestas, disgustosas? ¿Lo que no va bien? ¿Su pecado? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué ves en ellos cuando los miras? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo les hablas? Y al mismo tiempo, ¿te has parado a pensar cómo te ve a ti Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Y qué piensa Dios de ellos? ¿Cómo los ve Dios? Si aquí, ahora, en este momento, porque todos los que estamos aquí somos súper santos y maravillosos y estupendos, si entrara por la puerta un grandísimo pecador y se pusiera delante de Cristo, ¿cómo lo miraría Cristo? ¿Cómo lo miraría? ¿Qué le diría? Pero a nosotros nos cuesta.
Mira, mira quién viene, mira. Y ahora le ha dado por ir a la iglesia. Y ahora se dedica a venir. Y mira, con lo que ha hecho, con lo que ha sido su vida. Siempre juzgando. Pero entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde has aprendido la misericordia? ¿Dónde la has experimentado? ¿Cuál es la mirada que Cristo te ha dirigido a ti? ¿No la has sentido nunca, esa mirada de misericordia? Entonces, si es así, lo entenderás perfectamente. Comprenderás que Cristo solo tiene ojos de misericordia para todos, hasta para el más pecador, el más indigno, el más injusto. Qué gran evangelio, porque es evangelio puro. Estas enseñanzas de Jesús, de una manera muy gráfica, con estas parábolas, nos están diciendo: deja que el amor de Dios transforme tu corazón a imagen del corazón de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.